vamos a ubicarnos pues, en lo que es Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Bueno, pero vamos a ir leyendo uno por uno, ¿verdad? Para entender lo que nos viene hablando, pues, la palabra de nuestro Dios, pues, en esta ocasión, pues. Y como podrán haber visto, pues, nuestro texto bíblico que leímos al principio de sermón, les mencionaba la semana pasada o el sábado pasado, de que existe un problema en el cual había, pues, en la iglesia de Galacia, y el cual ocurre también en nuestras iglesias, en muchas de nuestras iglesias, ¿verdad? Y es que cuando nosotros comenzamos nuestra vida espiritual, pues comenzamos pues con, vamos a decir de una manera pues fuerte, ¿verdad? De una manera pues bien prendida el fuego, o sea, tenemos el fuego pues siempre siendo prendido pues en nuestro corazón, arde pues ese fuego pues, pero con la medida del tiempo pues ese fuego pues se va apagando, pues eso mismo pues vamos a ver pues. Y le dice que vamos a leer lo que es Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, y vamos a comenzar con el versículo 1, ¿verdad? El cual dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente crucificado. Y lo primero que vamos a ver pues en esta ocasión pues es precisamente lo que dice Pablo a la última frase, ¿va? Pues a Cristo crucificado, ¿va? Y es importante, como ya sabemos, pues, de que si, bueno, en mayoría de las iglesias donde no se pasa más de la muerte de Jesús, ¿va? Aunque es importante, pues obviamente, hablar de la muerte de Jesús, ¿va? Y también de la resurrección. Y es importante hablar de las dos cosas porque si no hay muerte, no hay resurrección, pues. Y si no hay resurrección, pues no hay muerte, ¿va? Bueno, no. Ya me entiende, va ahí, va. Pero en sí, pero en Pablo, el mensaje pues es claro, pues obviamente. Porque dice en 1 Corintios 12, 2, 22 y 23, si no me equivoco. ¿Cuál? Pablo nos dice pues de que si Cristo no hubiera resucitado, pues vana fuera nuestra fe, dice. Pero también, o sea, ahí muestra básicamente lo que es a Jesús pues crucificado pues en amor en cada uno de nosotros, pues ya eso nos queda más que claro, pues. Entonces eso es lo que dice Pablo a los los de Galacia, pues, de que hay veces de que nosotros nos olvidamos completamente porque Pablo a veces nos dice, pues ahí, pues, en lo que hemos leído ya de Gálatas 1, y vamos a volver allá otra vez para el cual dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente crucificado, nos dice. Lo que nos quiere decir es
es que cuando nosotros descuidamos lo importante, ¿no? Cuando dejamos de ver lo que realmente importa, o el blanco que nosotros tenemos, pues nosotros cometemos ese error que ya mencionaba. ¿Cuál es el tema que vamos a meter en esta ocasión? Bueno, el título, pues, le decía la semana pasada que era del espíritu de la carne. Y es lo que vamos a ver, del espíritu de la carne. Y la primera cosa que nos lleva a eso es descuidar o perder de vista a Cristo crucificado, pues. Porque si nosotros debemos de ver la muerte de Jesús en la cruz, que si nos presenten en la Biblia, nosotros pues perderemos de vista eso que Jesús hizo. Y pues morir en la cruz y ser crucificado en la cruz. Y si nosotros dejamos de ver eso o ignoramos eso, nosotros somos fáciles a dejar de cambiar de naturaleza, que ese es el título que mencionaba. Porque si nosotros desviamos el blanco, que Pablo se lo dice a los, si no me equivoco, a los de Filipo, a los filipenses, que si nosotros dejamos de ver el blanco, pues posiblemente regresaríamos atrás o nos desviaríamos para otro lado. Pero si dejamos de ver el blanco, que es Cristo crucificado, o sea, el centro del Evangelio, pues como digo, porque es todo lo que es el Evangelio, pues básicamente trata del Salvador Jesús, de su muerte, de su vida, o sea, todo. Si nosotros perdemos de vista eso, nosotros corremos el peligro como miembros de iglesia y como iglesia. Porque iglesia que deja de ver el cual el centro es la muerte de Jesús y su resurrección y la esperanza que en él hay, es una iglesia que pasará del espíritu a la carne. O sea, si nosotros dejamos de ver a Cristo como centro del Evangelio y ponemos otras cosas que no son Cristo, pasaremos de iglesia a cerco. Porque lo único que importará es el entretenimiento y la comodidad de la gente. Lo cual ya se comienza a ver. Bueno, esto te da rato que está viendo. Que en vez de que aparecer iglesia, en vez de parecernos como iglesia, nos parecemos más clubes sociales, centros de entretenimiento, centros de no, se me olvidó la palabra, pero así como ese centro que existe allá cerca de San Vicente, donde lo único que hacen son convenios de fiestas, de cumpleaños, bodas y lo que sea. Entonces, cada día la iglesia se va pareciendo así. Somos más entretenimiento, somos más shows para autos para toda la familia, donde puede entrar cualquiera sin sufrir pues incomodidad, sin sufrir pues nada de eso, sino solamente llegamos a ser entretenidos e irnos después a las 12. Los días sábados, pues, y los días de semana, 1 hora, y nos vamos. Y la iglesia que pierde el centro de lo que trata la vida cristiana y el evangelio, pues eso es lo que se parece. Un centro de convivio, de entretenimiento, de shows, de fábulas,
que es normal, que eso lo dijo Pablo a Timoteo y a Tito, de las personas de que las personas se volverán a fábulas y pues que no soportarán lo que es la sana doctrina, pues. Y eso es verdad, fíjense. Porque si nos dejamos de vista lo importante que es Cristo y su vida, su muerte y su resurrección, la iglesia no es iglesia, es cerco. Entonces, el problema que había en Galacia, en la iglesia de Galacia, era eso, de que se perdió de vista lo que sabemos que es lo importante, que es Cristo crucificado y un Cristo resucitado. El que hoy pues nos manda a nosotros a que vayamos a predicar pues lo que está escrito aquí escrito. Y si perdemos de vista eso, que es lo importante, tristemente no somos iglesia, somos centro de entretenimiento. Sigue siendo aquí mismo en Gálatas 3, ahora a partir del 2, sí, el 2 nos vamos quedando más. El 2 dice: solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Dice. Lo que aquí Pablo nos quiere dar a entender o transmitir, si ya hablamos de Cristo, ahora nos toca hablar acerca del Espíritu Santo. Y ya sabemos que dentro del ministerio bíblico adventista, que nosotros somos miembros de iglesia, sabemos que el Espíritu Santo, una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, pues ahora Él forma parte de nosotros y hemos sido llenos de Él, el día que hemos sido bautizados, pues. Y eso fue porque Cristo mismo dijo, aquí en Hechos 1 al 8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Aquí se lo dice a los discípulos, gente ya convertida a Él, gente que vivió con Él, habló con Él, comió con Él, básicamente vivió con Él. O sea, gente que ya tenía el conocimiento suficiente para recibir el Espíritu Santo, pero durante los 3 años y medio que te vías de Jesús aquí predicando, pues, bueno, conocemos la historia, ¿va? Conocemos la historia, qué es lo que pasó hasta este momento, ¿va? Jesús aquí hace la promesa, primeramente a sus discípulos, y ahora se nos hace a nosotros, la iglesia, hoy en día. Y que pasarán, bueno, sabemos la historia también, ¿va? ¿Qué pasó después de esto? 40 días en el templo, orando, ayunando, adorando. Y después dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, lo que le decía. Y de repente dice el 2, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Versículo 3. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos los que estaban ahí
los 12 principales, los 70, las mujeres que también tuvieron con Jesús, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos, todos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Al oír ese estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, que es Babilonia, que hemos visto, o Ur de los Caldeos, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frangia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Sirene, y romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, ¿con qué voy a todo esto? Pablo le dice a los de Colosio, ¿verdad? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Dice, es la pregunta que él hace. ¿Recibiste el Espíritu Santo por obediencia a la ley? Dice, ¿o por el oír por la fe? Dice. Y recordemos que nos dice Pablo también, que la fe es don de Dios. O sea, Dios es que da, por medio de ese Espíritu Santo, pues, el don de creer, pues, o sea, el don de fe, pues, porque eso nos dice Efesios, ¿verdad? Que pues, la fe es un don de Dios, pues, no es por nosotros. Bueno, el punto es que hay un texto de Romanos que nos dice que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe nos viene ¿por qué? Por el oír. No básicamente por lo que conocemos, sino por lo que oímos. Tal vez nosotros nunca hemos conocido, pues, cómo es la luna. La vemos de lejos, pero en sí no lo conocemos en su totalidad. Más en cambio nosotros creemos que es así como nos muestran por lo que oímos. Nosotros no conocemos en su totalidad el universo en sí. ¿Qué hay más allá de los planetas, hasta todo? Más en cambio nosotros creemos lo que hemos oído, pues. Y así dice Pablo con el Evangelio y con el Espíritu Santo, que estamos hablando específicamente de él, ¿va? Que nosotros lo recibimos porque por la fe en la cual, pues, nos ha salido por el oír y porque es don de Dios. Entonces aquí, pero Pablo nos hace la pregunta, pero antes lo hacía a los de Galacia, ahora se nos hace a nosotros, pues. Hemos recibido el Espíritu Santo por fe o por las obras de la ley, dice. No la ley de los 10 mandamientos, ¿va? Sino por las otras leyes que hacían bien, que en otra ocasión vamos a verlas. Pero Pablo nos dice, habla específicamente de las leyes que había, las leyes rituales, civiles y todas esas. Y la ley de Dios, ¿va? Pero no habla de la ley de Dios, sino de las leyes civiles, morales, ceremoniales, etc. Todas esas rituales que habían
en aquel tiempo, ¿va? No habla de los 10 mandamientos, ¿va? Por eso, y eso es lo que nos habla Pablo, pues. Pero acomodando la pregunta a nuestros tiempos, sería recibir el Espíritu Santo por mérito propio o por el oír, por la fe. Así queda más o menos la pregunta a nuestro tiempo, ¿va? Continuando, nos dice en el versículo 3, tan insensatos sois, bien, y aquí está el tema central, aquí dice que el tema, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne, dice. Ahora terminarse en la carne, dice. Si habiendo comenzado con el Espíritu, dice Pablo, ahora terminarás en la carne, dice. Ahora, sacando como una reflexión de este versículo en sí, quiero que como que nos hagamos una autoevaluación, ¿va? ¿Cómo iniciamos el año en enero y cómo vamos terminando hoy que estamos en octubre, ¿va? Porque en enero pues habíamos comenzado pues de una manera pues habíamos comenzado de una manera y luego en octubre vamos a terminar en otra. En enero se recuerdan que aquí en el Ministerio Bíblico Adventista del 8 al por ahí de 28. Oh, no. Fue al 18. Fueron 10 días. Si ustedes recuerdan, del 8 de enero al 18 de este mismo año, fue este año comenzamos 10 días. Si ustedes recuerdan, fueron 10 días de pura oración y de oración, básicamente. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? En agosto, sí, en agosto, tuvimos otra semana, la semana de la fiesta de Agustina, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que aunque no nos salió tan bien como esperábamos, pero hicimos el esfuerzo para hacer lo posible, ¿va? Unos días orando, ¿va? Pero si ustedes comparan enero con estos años, en estos meses anteriores, pues, a la fecha, tal vez no hemos continuado como hemos iniciado. Como digo, en enero, pues, 10 días orando seguidos, sin parar ningún día, orando y estudiando la Biblia. O sea, comenzamos básicamente con el Espíritu, pues, con animados, con deseos que este año fuera bueno, ¿no? Más en cambio no hemos hecho que hace muchas cosas. Lo que teníamos que hacer pues, en el año. O sea, creo que estamos en el mismo problema que los de Galacia, los Gálatas. El año pues comenzamos pues en espíritu, con ánimos, deseando que el año fuera perfecto, pero no ha hecho perfecto. Que sea por las deudas, que sea por los problemas, la escuela, no sé, trabajo, las reuniones, los días de culto, los temas que hemos visto, la obra que hemos hecho, pues de enero para acá, pues, me ha dicho de febrero para acá, pero no hemos hecho tal cual como pensamos que íbamos a hacer, pues. En enero del año pasado, pues de seguro decíamos, bueno, voy a hacer esto, y aquello. Pero de enero para acá no hemos hecho nada, pues. Y ese mismo problema tener los Gálatas, porque desde que comenzaron bien y fueron terminando mal. Y eso nos está pasando hoy en día. No solamente aquí como iglesia local, sino como iglesia mundial. Que comenzamos bien el año, pero vamos terminando mal.
En otra ocasión voy a traer un tema diferente, pero como que contrasta con el tema que estamos viendo hoy, porque comenzamos bien nuestra carrera. Por ejemplo, se bautizaron el año pasado, de seguro, pongamos un ejemplo, lo que se bautizaron pues, el año pasado en enero, hoy en octubre de este año, pues van casi cayéndose. Y lo que se bautizó en enero de este año, pues también se van casi cayendo. Dante Emiliano, pues caminando. O sea, así vamos, pues, igual que Cáratas. Que van cayendo, cayéndose. El ánimo que tenían, pues al principio, pues va cayendo. El amor que tenían al principio, pues, va enfriando. Ese deseo, pues se va muriendo, se va desapareciendo. O sea, del espíritu pasar a la carne, o sea. Y los dicen en el 4, tantas cosas que habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Imagina que Pablo viviera en estos tiempos y nos dijera esto. No me acuerdo a quién fue el que se lo dijo, por Pablo le dijo antes a una de las iglesias que escribió. Más bien pareciera que él trabajó en vano, dice. Pablo, creo que fue Corintios que se lo dijo. Pablo tan decepcionado de lo que pasaba en la iglesia, en su entorno, con sus miembros, con sus reglas, sus normas, la forma en que se estaba llevando todo a cabo. Tan decepcionado que estaba, pero que les tuvo que decir eso. Más bien parecía que en vano he trabajado en todo lo que he hecho, todo el sudor, todo el trabajo, todo el cansancio, todo el sudor, la sangre, porque para los pejeros que pasó, pues, más bien parecía que fue en vano ese. Por eso digo que si Pablo viviera y dijera lo mismo de Corinto y de Galacia, nos dijeron lo mismo. En vano, pues, o he trabajado, pudiendo haber hablado a otras personas, he gastado mi tiempo con vosotros. Y sigue diciendo el 5 por ahí fue el santo. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hacéis por las obras de la ley o por el oír con fe. Lo mismo que decía el 2. Hay veces que nosotros nos descuidamos tanto de Cristo porque es lo importante, Cristo es lo más importante, que existe en la fe cristiana, que existe en la Biblia, que existe en el Evangelio. Nosotros nos descuidamos por otras cosas. Le decía al principio, si nosotros descuidamos lo importante, pues la iglesia no es iglesia, es cerco, centro de convivios, luz social, lugar donde podemos estar cómodos. O incluso en nuestras reuniones no hay mucho que se hable de Biblia. Dice un predicador que todavía vive, está vivo todavía, que pareciera que el púlpito y la Biblia, como se oye estobar, parece como si, esto dice él, no lo digo yo, parece como si la Biblia, el púlpito, dice, como si fueran un estorbo, dice, para las otras cosas que hacemos para el culto, dice. Le digo que este predicador vive, todavía está vivo, actualmente, y sigue predicando. Este hombre dice, parece como si lo importante fuera las alabanzas más que la palabra, como si
la comodidad fuera más importante que la exhortación, dice, como si pasar tiempo en la iglesia haciendo otras cosas y no escuchar la palabra, dice, fue más importante que la palabra en sí, dice, porque hacer todo, pues, como si la palabra no existiera, como si la palabra no estorbara, como si la palabra fuera un adorno para tenerlo, como los muñequitos que tenemos a veces en los patios como adorno en la entrada, como una maceta que sepa para adorar y tener algo de ahí, o como un florero de adorno ahí, para tenerlo ahí amontonado y olvidar lo que existe, o verlos nomás y saber que existe, pues no prestar interés. Así estamos con la palabra, como si no importara, como si no importara la verdad, pues. Y la Biblia nos dice que esto es lo más importante, pues le decía el sábado pasado. Este es el manual por excelencia. No debe de faltar este manual, porque este es el manual que nos llevará a la vida eterna, pues. Si nosotros descuidamos este manual, que es el manual por excelencia que nos lleva a la vida eterna, tristemente, pues, fracasaremos. Por lo tanto, Pablo nos exhorta aquí, no olvidemos la importancia que tiene la vida espiritual, la palabra, la oración, el ayuno, todas aquellas cosas que realmente importan y que le hemos olvidado. Galacia tuvo ese problema, olvidó lo importante, pues entonces lo que no importa. Y lo cual, pues, tal vez estaremos pasando, pues, porque le dice que desde enero no hemos hecho otras dos semanas orando y ayunando. O sea, de ahí pues nos hemos quedado, pues, no hemos hecho los esfuerzos, pues, arrodillarnos todos los días, orar a Dios, clamar a Dios. Nos importa más el teléfono que la Biblia. Nos importa más la televisión que la oración. Nos importa más la playa que la iglesia. Nos importa más el trabajo que la obra misionera. Nos importa más estar cómodos, felices, que la congregación. Nos importa más la vida eterna que la espiritual. Nos importa más la carne que el espíritu. Por tanto, Pablo nos exhorta que vivamos una vida espiritual, una vida de oración, vida consagrada al Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, y los que se dejan guiar, dice, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, nos dice Pablo, a los romanos y ahora a nosotros. Si nos dejamos guiar, porque los que son guiados por el Espíritu, dice, estos son hijos de Dios. Tengamos cuidado con esto, que es importante, porque Pablo no había dicho esto si no fuera importante. Si lo dice, pues porque es importante. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Y como digo, no tengamos esa mentalidad que el púlpito de palabra absorba. Como dice ese predicador que dijo que está vivo. No debemos de apartar el púlpito y la palabra, porque son dos cosas que, porque desde aquí se nos da la comida sólida, el cual dice el autor anónimo de Hebreos que nosotros no tenemos que consumir comida de niño, porque a este nivel dice que ya debemos ser maestros, debemos de desear la comida sólida, debemos de comer comida sólida, que es la palabra de Dios. Por tanto, no descuidamos lo importante que es la palabra de Dios, predicar desde este púlpito, porque eso es lo que nos guía a la vida eterna, como dice Romanos 8:14. Que Dios nos bendiga y vamos a orar. Así como estamos, vamos a orar. Padre celestial que estás en altura de los cielos, gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos has soltado en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre Santo. En Cristo Jesús, pues, te pedimos que nos ayudes, Señor,
porque sabemos que estamos mal, estamos fallando de cada manera. Hemos comenzado bien, pero estamos terminando mal, Señor. Por eso suplicamos tu ayuda, Señor. Fortalécenos, como dice tu palabra, que seamos fortalecidos si clamamos a ti. Por tanto, te pedimos tu ayuda, Señor, aquí. Todos unánimes, Señor, como debemos que estar. Pues venimos a tu presencia, clamando por tu ayuda, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén.